Y este es el principio del capítulo 10. Estamos pues dándole un toquecito y el título es Boricua para que tú lo sepas. Y tú buscas en el libro y no vas a encontrar nada que diga Boricua para que tú lo sepas, pero yo le puse ese título a la clase porque trata mucho sobre el surgimiento del puertorriqueño y su cultura, porque hasta cierto momento la gente que vivía en Puerto Rico se veían como españoles. No había tal cosa, independientemente que tú vivieras en Colombia o en México o en Española, aunque tú hubieras nacido en este sitio, acá en América, tú te veías como español. Y la cultura es bien interesante, que a veces oímos hablar, pues, particularmente de gente que quiere defender mucho la cultura, que las culturas parecen unas cosas estáticas, como que no se mueven, son monolíticas, están ahí y no evolucionan, no se transforman, no cambian. Este, y eso es totalmente falso. Cualquier estudioso de la historia sabe que las culturas son unas cosas dinámicas que cambian completamente. Que lo que tú comes hoy día en Puerto Rico no es necesariamente lo que se va a comer en Puerto Rico dentro de 100 años. Si es que, ¿verdad? Puerto Rico dura 100 años más. Que el idioma que se habla hoy en Puerto Rico no necesariamente va a ser el mismo idioma que se hable de aquí a 150 años. Todos esos son, y la manera que la gente viste va a cambiar. Las culturas cambian, las culturas son dinámicas. Así que llegó un momento donde ya la gente, por la cultura cambiar tanto, que ya no se están bien, sienten que hay un cambio de identidad. Y ¿verdad? Vimos que hubieron unos siglos donde había como poca gente en Puerto Rico, porque después de la era aurífera, la gente empezó a irse y la isla empezó a vaciarse. Pero llegó un momento donde pues la gente que, ¿verdad? Que, o los descendientes de los que se habían ido de Puerto Rico, otras personas, decían, pues vamos a vivir en Puerto Rico. Y esto ya empezó como a finales del siglo XVII, más que nada en el siglo XVIII y XIX, vemos que empiezan a haber unos aumentos poblacionales. Obviamente la gente está pues casándose y pariendo, y eso es una manera de un país aumentar su población. Pero también vamos a ver que hay gente inmigrando a Puerto Rico, que diga, inmigrando, llegando a la isla de diferentes sitios, particularmente también de otras partes de Europa, que eso vamos a verlo, es bien interesante, particularmente en el siglo XIX, empieza a llegar gente de Europa que no son españoles, y de eso pues hablamos luego. ¿Qué sucesos motivaron el crecimiento de la población de Puerto Rico entre los siglos XVII y XIX? ¿Quién me puede contestar eso rapidito? Exacto, gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces empezaron a invertir en Puerto Rico. Puerto Rico pasó de ser el patito feo, el hijo del medio. Tú sabes que el hijo del medio dicen que es el ignorado, porque al que más caso le hacen primero al mayor para darle los cocotazos y cometer los mejores con él. Y el regalón para el ay bendito. Entonces el medio se siente como que me ignoran, no me dan cocotazos y tampoco me dan besos. Pues Puerto Rico era como el olvidado. Se le prestó mucha atención a otras partes, obviamente, pues tenían más recursos naturales y por eso y muchas otras razones, pues se le prestó más atención. Pero al ver estos movimientos independentistas, que tenemos ya colonias diciendo, no nos gusta ser una colonia, no nos gusta ser más parte de España, entendemos que estamos mejor soberanos, mandándonos nosotros mismos y haciendo nuestro propio país. Empieza a ver eso, España empieza a perder colonias, no solamente España, también otras de las naciones europeas, y Puerto Rico, que no está haciendo nada de eso. Puerto Rico está tan pendiente a sobrevivir que no está muy pendiente a vivir, ¿entiendes? A sobrevivir. Entonces, pues, de las poquitas colonias que le van quedando a España, es Puerto Rico, entre dos o tres más. Entonces los recursos van a entonces ahora a dirigirse, la atención se va a dirigir a ese olvidado, como implicó Valeria. Hay unos términos aquí que debes aprender, vamos a discutirlo rapidito,
porque, ¿verdad? Aparece en el examen. Una de las cosas que causó un impacto bien grande, particularmente en el siglo XVII y XVIII, es el surgimiento de una nueva manera de pensar en Europa, particularmente en Francia, pero en otras partes también, pero digo particularmente, no únicamente, conocido como la Ilustración. La Ilustración es conocido como The Enlightenment. Es como cuando te prende una bombilla. Cuando prenden una bombilla, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que pasa? Perdóname. Bueno, se empieza a gastar luz, pero tú prendes la bombilla y ¿qué efecto tiene eso? Desaparece que la oscuridad, desaparece la oscuridad, llega la luz y se va la oscuridad. Es como la iluminación. Enlightenment sería más correctamente traducido como la iluminación, pero ¿verdad? Lo llaman la ilustración. Ilustración tiene que ver con, pues, con aprender, con aprendizaje. Es como, usted ha visto los muñequitos cuando un muñequito está pensando y de momento le sale una bombilla encima de la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que usted lo ve en los Looney Tunes. Que le llegó algo a la cabeza, ¿verdad? Que tiene una idea, que está pensando tal vez cómo se resuelve un problema. ¡Pum! Idea, tengo la solución. Le llegó una idea. Donde había oscuridad, ahora hay luz, ¿verdad? Metafóricamente hablando. Pues la ilustración tiene que ver con eso. Empezaron a ver un movimiento filosófico, empezó como un movimiento filosófico y luego empezó a moverse hacia la sociología y el área de la política y a muchas otras áreas, ¿verdad? Las áreas de lo que es las ciencias sociales y aún a las artes. Y lo que sucedió hasta el momento, lo que estaba dominando era el pensamiento religioso. Y aunque no voy a decirle que el pensamiento religioso es irracional, porque eso no es cierto, aunque mucha gente dice que sí lo es, yo difiero. Se puede prestar el pensamiento religioso para abusos y para la falta de y abuso a expensas de la razón. Se puede dar porque la religión y la política pueden ser abusadas. En vez de ser usadas, pueden ser abusadas para que personas sin escrúpulos y que sedientas del poder pues, ¿verdad? Mantengan su poder y puedan abusar de otro, particularmente los más débiles. Usted va a ver que las sociedades siempre, en vez de cuidar al más débil, tratan siempre de abusar del más débil y de echarle la culpa de los problemas al más débil, que es la locura más grande del mundo. Usted a veces oye hablar, no, los problemas es esto, esa gente que coge cupones. O sea, tú me estás diciendo a mí que los problemas de nuestro país es la gente pobre. ¿En serio? Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Eso es como que un avión se esté cayendo y porque el piloto estaba borracho o endrogado y que tú le eches la culpa a los pasajeros. ¿Verdad? Que tiene el poder en el avión es quién? Pues el piloto, no los pasajeros. Así que, ¿verdad? Tenemos mucho abuso de parte de los gobiernos, los reyes, ¿verdad? Diciendo que pues yo soy rey por designio divino, que es uno de los conceptos que ves ahí, que Dios lo ordenó. Sí, pero Dios ordena muchas cosas, ¿verdad? Hay gente que no cree en Dios, yo sí creo en Dios, yo creo que Dios permite lo bueno y lo malo, ¿verdad? Dios está en control de todo. Y verdad, yo no entiendo muchas cosas que pasan, pero verdad, ¿quién soy yo para juzgar o poner mi pensamiento al nivel del pensamiento de Dios? Yo soy como un mime, al lado del menos de un mime. Así que, verdad, hay cosas que no entendemos, pero la gente, muchos regentes y reyes y monarcas, bajo la idea de que eran gobernantes porque Dios lo quiso y que eran ordenados por Dios, porque creían que podían hacer lo que les daba la gana. Y muchas de estas personas abusaban de su poder. Dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, una persona que no tiene que dar cuenta va a hacer lo que le da la gana y lamentablemente pues el corazón humano eh, está caído y muchas veces lo que va a salir no es bueno. Y tu corazón está en esas condiciones y tú tienes poder para hacer lo que te da la gana, pues va a ser muchas de las cosas que hemos visto a través de la historia. Reyes malos y reinas malas, abusando de la gente pobre, explotándolo. Pues la ilustración lo que hizo fue decir, vamos a entronizar el pensamiento racional. Pensamiento racional significa el uso de la razón. En vez de seguir la superstición o seguir una línea de pensamiento dogmática
vamos a ser razonables, vamos a usar la razón y con la razón podemos resolver los problemas del mundo. Y eso detonó mayormente en el área de la política. Y tú lo que vas a ver es que mucha gente ahora está cuestionando por qué tenemos un rey, por qué dejamos que nosotros somos un montón que hace una sola persona oprimiéndonos de esta manera, o haciendo esto o haciendo esto otro. ¿Por qué? Que esa es la pregunta más peligrosa que existe en el universo. ¿Por qué? Y es la pregunta tal vez más importante que, ¿verdad?, que podemos hacer. ¿Por qué? Es una pregunta que a veces no tiene fin, no tiene conclusión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso fue la ilustración. La ilustración, pues ese pensamiento empezó a infiltrarse de cuestionar las cosas. ¿Por qué esto tiene que ser así? Y hacer las cosas tienen una razón de ser. Pero hay cosas que no tienen razón de ser. Y vamos a ver que entonces muchas de estas colonias que estaban siendo explotadas y oprimidas dicen, pero un momento, nosotros no tenemos que estar aguantando esto ni soportando esto. O esta es la mejor manera en la que podemos vivir, o hay una manera mejor de vivir. Y vas a ver que empiezan a explotar revoluciones en todos lados, que vamos a hablar de ellas en muy pronto. Aquí hay otro concepto que aparece que es el de las milicias disciplinadas, y es que en Puerto Rico no habían suficientes soldados para proteger la isla. Entonces lo que se decidió hacer fue coger personal civil, gente del pueblo, y entrenarlos en un tipo como de Guardia Nacional. Eso eran las milicias disciplinadas. Aquí habla de la Revolución Atlántica. La Revolución Atlántica se refiere a las revoluciones que empezaron a ver empezando en el siglo XVIII en América, mientras las potencias allá en Europa estaban peleando. Hablamos de la guerra de sucesión española, hablamos de la guerra de los 9 años, hablamos de otras guerras. Pues ellos pues descuidaron un poco las colonias y hubo mucho descontento en las colonias, y las colonias empezaron a pensar, un momento, vamos a seguir en este matrimonio, o sea, en esta relación, o vamos a cambiarla. Y esa revolución atlántica se refiere a todas estas diferentes revoluciones que comenzando con la revolución de las 13 colonias británicas. Hemos hablado mucho del Caribe, de Sudamérica y de México, pero otros países en Europa tenían sus colonias también. Inglaterra, la Gran Bretaña, tenía a Canadá, que compartía parte de Canadá con Francia, ¿verdad? De la misma manera que España compartía la española con Francia también, pues Canadá es mucho más grande. Y gran parte de Norteamérica, de una buena parte, estaban las 13 colonias. Habían 13 colonias que le pertenecían a Gran Bretaña. Y aquí ¿verdad? El libro nos habla de esa declaración de independencia que hubo de parte de las 13 colonias. Ellos entendían que no tenían representación en el gobierno británico. El rey que tenían en Inglaterra era un rey loco, el rey Carlos, se olvidó el número de rey, Carlos número algo, y él cuando recibía quejas de los colonos, como mira, pero ¿qué pasa? Que nos están explotando, pues los oprimía más todavía. Ustedes se quejan, pues aquí tengan otra cosa más de qué quejarse. Entonces los americanos, los colonos norteamericanos dijeron, no, esto no sirve, y declararon las 13 colonias su independencia. Ellos empezaron a alzarse políticamente desde 1765, pero en 1776 escribieron un documento que es uno de los documentos más importantes en la historia del mundo, que es la Declaración de Independencia de las 13 colonias. Y tú lo lees y parece una carta de divorcio. Es lo que, básicamente es lo que es. ¿Eh? Por tales razones, y enumera las razones, disolvemos esta relación. Obviamente en Gran Bretaña se dijo, oh no es como ustedes dicen, y verdad estalló la guerra, una guerra, lo que se llama la guerra de independencia norteamericana. Ustedes me imagino que estudiaron esto en octavo grado, ¿verdad? ¿Verdad? Así que yo no voy a abundar en eso porque usted pues cogió más detalles de esto, ¿verdad? En octavo grado.
pero ¿verdad? Quería resaltar la importancia de este documento porque va a servir como inspiración para otros países, para otras colonias. Ellos van a ver, mira, mira lo que pasó allá. Lo mismo puede pasar acá. Esa guerra, ¿verdad? Continuó y para allá, para 1783, ya las colonias eran independientes y formaron un país nuevo. Esas 13 colonias, que eran como 13 países chiquitos, se consolidaron en un solo país, en una confederación de diferentes estados para formar un solo país, los Estados Unidos de Norteamérica, que ahora conta con, de 13, pasó a 50 estados hasta el momento actual, ¿verdad? Y se oye hablar de otros estados añadiéndose a la Unión, pero el tiempo dirá si eso pasa o si eso no pasa. Y estos estados eran soberanos independientes, no reconocían el dominio británico, formaron su propio país. Puerto Rico ya tenía una relación con las colonias. Ustedes saben que Puerto Rico, como yo dije, estaba el garete, que había un mercado negro y gran parte de ese mercado negro era entre Puerto Rico y Estados Unidos. Allá había una relación como comercial entre Puerto Rico y las colonias de azúcar y de contrabando. Esa relación continuó, ¿saben? Preguntas por el momento de lo que se haya hablado. También va a leer sobre Alejandro O'Reilly. El intendente O'Reilly fue enviado por la corona española a Puerto Rico para hacer un estudio, lo que llaman un survey de Puerto Rico. Y él vino, él era irlandés, pero él se mudó para España y se naturalizó, se hizo español, pero era un irlandés, Alejandro O'Reilly. Y él era un militar, pero luego se convirtió en un político de alto rango del gobierno español. Y él viajó mucho por las Américas y estuvo un tiempo en Puerto Rico. Y él escribió un reporte que es bien interesante, que te muestra cómo era Puerto Rico durante este tiempo, cuando él vino acá, ¿verdad? En 1765. Y él hizo una cosa bien interesante de los puertorriqueños. Él habla sobre por primera vez estoy hablando de los jíbaros, cómo él llegó a casa de unos jíbaros, no sé si fue en Ciales o en Cagua, y cómo fue recibido. Él describe cómo era el jíbaro. Es bien interesante, porque él iba camino a Ponce, ¿verdad? Me imagino que a caballo. Así que es un documento bien interesante cómo él describe al puertorriqueño. Ya le hablé de, ¿verdad?, esa revolución atlántica que incluye la Declaración de Independencia norteamericana y, no sé, y esa revolución como que brinca al otro lado del charco y cae en Francia. Y Francia, que no era una colonia, era una monarquía, tenían un rey, Enrique, creo que era, no sé si era 14 o 16, no Luis 14 o 16. Esta gente, estos reyes, ellos eran muy parecidos a mucha gente rica hoy día, lo que llamamos el 1%. Y ellos, viendo el hambre que había en su país, no le importaba. Ellos vivían dándose la vida pues de reyes, fiestando todo el tiempo, comiendo comidas exóticas, gastando y construyendo palacios, mientras la gente se moría del hambre. No solamente eso, tiene gente que no tiene de caerse muerto y tú le metes impuestos. Y como le dije, llega un momento donde la gente se cansa del abuso. La gente puede aguantar abuso durante un tiempo, pero llega un momento donde dice, no, se acabó el evento. Y la Revolución Francesa pasó. Una de las revoluciones más sangrientas en la historia. Ahí fue donde se inventaron la guillotina. ¿Sabe lo que es la guillotina? No, ¿qué juego? ¡Juego! Eso no es un juego. Eso no es un juego, eso es un método de ejecución que se popularizó. Lo inventó un doctor de apellido Guillotín. Y de ahí salió el nombre Guillotina, porque lo inventó el doctor Guillotín. De hecho, lo curioso es que ese doctor murió con su propio invento también. La gente se cansó y formó una revolución contra los reyes. Y el ejército se les unió y se independizó. Bueno, no fue una guerra de independencia, fue una revolución. Y lo que hicieron fue que cambiaron el gobierno. Y el gobierno pasó, perdón, uh, en Europa fue la primera monarquía que fue derrocada y convirtieron a Francia en la primera república.
Era una república, un gobierno republicano, con un parlamento, con primer ministro, con todo eso. Se acabaron los reyes. Y al sol de hoy no ha vuelto a haber reyes en Francia. Hay reyes en Gran Bretaña y en España y en otros países, pero en Francia esa gente cortó de raíz. No queremos oír. No. Después de eso hubo un emperador y qué sé yo qué, pero eso desapareció, ¿verdad? Cuando hablemos de Napoleón hablamos de eso. Pero ellos cortaron, gestaron a los reyes y la guillotina era una máquina, era una tabla, te ponían abajo así acostado con la cabeza encima de una plataforma y arriba había una navaja bien pesada y la dejaban caer encima de tu cuello. Y tú sabes lo que le iba a pasar a tu cabeza, ¿verdad? Abajo había un canastito esperando recibir tu cabeza. Y así mataron al rey, a la reina, a toda la familia real y a todo lo que estaba asociado a la corona. Se fueron a ajuste. Fue bien sangrienta, pero por otra parte transformó la manera de pensar en Europa. Y tú vas a ver que muchos gobiernos van a empezar a cambiar. También hubo otra revolución en Haití. Y como ustedes saben, Haití fue una colonia francesa. Y fue una revolución de esclavos, de negros y mulatos. Los maltrataban allá en Haití y dijeron se acabó. Y cogieron a sus amos y los acabaron. Y se acabó la gente blanca en Haití. Tú vas a Haití, lo que hay es gente negra o mulata. Se acabó el abuso. Y fue la primera república del Caribe, el país de Haití. Y eso tuvo unas repercusiones por todo el Caribe. A los países que tenían colonia, las jodillas empezaron a darle cantacitos. Porque ellos dijeron, si los esclavos pudieron sublevarse y ganaron y se quedaron con la colonia, ¿qué pasaría en nuestras colonias si los esclavos hacen lo mismo? Y por eso fue que entonces el rey le dio permiso a los gobernadores a pasar lo que se conocía como las facultades omnímodas. Leyes basadas en las facultades omnímodas. Esas facultades omnímodas o poderes omnímodos fueron dados a los gobernadores regionales. Facultades son pues poder. Omnímodo, omni significa todo, modo de hacer. O sea, se te dio el poder de hacer lo que te da la gana. ¿Sabes? No hay ley. La ley eres tú, lo que tú decidas. Cualquier cosa que tú tengas que hacer para detener una sublevación de esclavos o de que el pueblo se levante en armas, tú lo vas a hacer. El abuso y el atropello que sea la ley más atropellante que pueda haber, vas a hacerla. Y tú ves que van a empezar a hacer leyes especialmente contra los negros. Tú no podías ni mirar mal a tu amo, aunque el amo tuyo estuviera dándote o abusando de ti. Tú no puedes ni mucho menos decirle algo feo, porque podía costarte la vida. Tú levantarle la mano a tu amo, eso no iba a ser tolerado. Ibas a perder la mano y algo más. Así que fue bien represivo, bien abusivo. ¿Verdad? Lo hicieron porque vieron lo que pasó en ti y dijeron, no, eso no puede pasar acá. Eso no puede pasar acá. Y básicamente, muchachos, eran los conceptos que ustedes tenían que aprender. ¿Hay alguna pregunta de estos conceptos? ¿Alguien? Ok, este es el repaso, muchachos. Este es el repaso que está en el website desde hace siglos, que se le informó a ustedes semanas atrás que buscara y que estudiara para prepararse del examen. Yo sé que a usted no le gusta repasar, pero yo siempre les tiendo esta cortesía. Y aquí hay muchos conceptos y lo único que voy a hacer para no perder tiempo, para no tener silencio al otro lado, le pregunto si hay algún concepto en este repaso que usted no entienda, que usted cree que requiere explicación. ¿Alguien? Algo que usted vea ahí, que usted diga, no entiendo, no me cuadra. No porque no trataste, ¿verdad? Porque a veces, pues, no sé, porque no me importa. Aunque debe importarle, ¿verdad? Perdóname. Sí, ya lo dije ahorita lo que quería decir. Yo lo dije al principio de la clase. Dice, no, pero está bien, no hay problema. Lo repito, para eso estoy, ¿verdad?
Escúchame, designio divino, divino viene de Dios. Y cuando hablamos de designio divino es que Dios decidió. Y lo que estábamos diciendo es verdad que había un pensamiento que sale de la Biblia que dice que Dios pone y quita reyes, que Dios quita y pone gobernantes, que no hay nadie, que no hay nada que pase. De hecho, Jesús dijo que no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo autorice. La idea que sale de ahí entonces es que Dios está en control de todo. Esa es la idea que sale de ahí. Por lo tanto, si hay un gobernante, sea bueno o sea malo, Dios lo permitió. Por lo tanto, tú vas a ver que muchos gobernantes, pues lo que mucha gente asume es que porque un gobernante Dios lo permitió para bien. Y a veces, ¿verdad? Dios en su designio, pues dice, no, este va a ser malo y yo lo permito. Y él tiene sus razones. ¿Entendiste o no? Ok. Y por eso, si tú eres un gobernante y tú piensas, yo soy gobernante porque Dios quiso, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana, aunque sea malo, porque Dios me puso aquí, ¿verdad? Y la ilustración fue en contra de esa manera particular de pensar, de que yo puedo hacer lo que me dé la gana porque Dios me puso aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro concepto, muchachos, que no esté claro, que usted no entienda, que usted quiere que yo discuta? La memoria de Melgarejo fue un documento que escribió, no me acuerdo si era el hijo o el nieto de Juan Ponce de León. ¿Te acuerdas Juan Ponce de León, el primer gobernador de Puerto Rico? Pues esta persona pues escribió un documento llamado Memoria de Melgarejo, donde él asume el rol de un individuo llamado Melgarejo y habla de cómo era la vida en Puerto Rico. Un documento bien interesante porque es otra vez, ¿sabes? La historia está basada en documentos. Y nosotros para saber cómo vivía la gente en el pasado, como no hay una maquinita al tiempo, pues tenemos que dejarnos llevar por documentos. Por lo tanto, ese documento es un retrato de cómo era la vida de Puerto Rico en el siglo 16-17. Esa era la memoria de Melgarejo. ¿Ok? ¿Entendiste, hija? Ok, eso está en el libro, eso está en el libro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro concepto que requiera explicarse? No, pues muchachos, estuve aquí disponible, ¿verdad? Usted pues me usó como usted quiso, ¿verdad? Pues nada, si dejo ir entonces, por favor, coja el examen tempranito. Yo voy a estar aquí durante esta hora por si usted tiene alguna situación, ¿verdad? Que tenga que ver con el examen para darle asistencia, ¿verdad? Y eso sería todo entonces. Que se me cuidan entonces. Felicidades a todos ustedes.